Perfecto, hermanos. Pues ahora sí, le voy a invitar a que por favor abra su Biblia en la carta de Judas. Esta carta se encuentra muy cerca de Apocalipsis, la página previa al inicio de Apocalipsis. Es solamente una página porque tiene solamente 25 versículos. Si ya la ubicó, le voy a invitar a que se ponga por favor sobre sus pies porque vamos a leer los versículos del 17 al 23. Ya ubica la epístola de Judas. Muy bien, entonces, si ya ubicó el texto, le voy a invitar a que me acompañe ahí en la lectura. Dice Judas, versículo 17 al 23. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte este tiempo en el que podemos acercarnos a ti. Quiero rogarte, Señor, que por favor en este tiempo me utilices, que me permitas ser un instrumento en tus manos. Permíteme ser fiel a lo que tu palabra enseña. Trae a mi mente todo lo leído, lo reflexionado, lo analizado, Señor, lo consultado. Y permite que sea fiel al interpretar y al aplicar tu palabra. Haz la obra, Señor, en nuestros corazones que solo tú puedes hacer, que es santificarnos. Gracias, Padre, por tu amor. Que toda la gloria y honra sea dada a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Es en su nombre que oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues ya me la dejó difícil el hermano Jesús, porque dice que lleva récord invicto de no dormirse. Yo espero no dormirlo en esta mañana. Ya me metió presión sin saberlo el hermano Jesús. Bueno, déjeme decirle que esta epístola, más que epístola, parece un hilo de Twitter, ¿no? Para aquellos que tenemos la modernidad, ¿no? Han visto esas conversaciones en Twitter donde sacan un montón. Bueno, creo que esta carta se ve tan pequeña y tan inofensiva, pero que está lejos de esto. Déjenme platicarles que la epístola de Judas en verdad es una carta importante. Ahora, quiero platicarle algo de mi vida. A lo mejor no todos me conocen mucho, me van conociendo, pero déjeme decirle que yo desde muy pequeño padecí de muchas infecciones en la garganta. Y las sigo padeciendo, y aquí está mi hermana Almadel y le hace, no, y sigues padeciéndolas, ¿no? Bueno, a tal broma que las bromas en la familia no se hacían esperar. Déjeme decirle que no faltaba que me dijeran: ¿otra vez te enfermaste? Ya chole, ya párale. O me decían: no, tú ya pareces virus con pies, Isaac. O sea, no es posible que te enfermes a cada rato. ¿Qué te sucede? Bueno, esto me llevó a tener que medicarme de muchas maneras, y no siempre me mediqué bien, o no siempre me medicaron bien, y resulté que soy alérgico pues a la penicilina, a la garamicina, a la ampicilina, a la eritromicina y a la gentamicina, y todas esas cinas me hacen daño. Por eso me cuido mucho, soy muy enfermizo. Y entonces, a causa de esas alergias, no faltaron los remedios. Y usted ya sabe que como mexicanos para eso somos buenos. Haz gárgaras de ajenjo, ¿no? Guácatelas, pero haz gárgaras, porque eso te lo quita, te las quema. O el otro remedio, gárgaras de limón con sal. ¿No lo ha hecho? No lo haga. Entonces, bueno, las gárgaras de bicarbonato. Gárgaras de bicarbonato. Y la peor, hermanos, vinagre, ¿no? El vinagre, guácatelas, hermanos. No, muy feo, ¿no? Eso horrible. Pero déjeme platicarle que alguna vez, pues qué será, hermanos, ya ni me acuerdo, pero no tiene mucho porque ya estaba casado. Me puse tan mal que me dolía todo. Y no podía respirar porque dolía. Pues menos podía pasar la saliva y menos quería comer. Bueno, me desperté así un sábado y era tal mi desesperación para el sábado en la noche que, ¿qué cree? Hice todo. Hice todo. Bueno, al final dejé el vinagre.
hice todo. O sea, primero, hermanos, me acuerdo que agarré el limón con sal, y ahí le van las garras, y después el bicarbonato, y después las hierbas esas amargas, y al final el vinagre, porque el vinagre es lo más repulsivo para mí, no lo aguanto. Y ya. ¿Y qué cree que pasó al otro día, hermanos? Desperté bien. Pregúnteme qué me hizo efecto. No lo sé. Es lo más vaciado, ¿no, hermanos? Hice de todo y no supe qué fue lo que me hizo efecto. Bueno, nunca lo he vuelto a intentar. La verdad es que ya me metieron a tratamientos y todo a raíz de ahí y me ha ayudado mucho, pero no supe qué fue lo que me ayudó. Gracias a Dios que no es así con nuestra vida espiritual. ¿Está de acuerdo? Gracias a Dios que no es así, que no andamos dando topes con una y otra cosa para ver qué podemos hacer para que nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Dios sea mucho mejor. Siempre la Biblia da recomendaciones oportunas y certeras que fomentan y curan algún padecimiento espiritual. Y así es que no tenemos que andar indagando, investigando, experimentando. No, hermanos, hoy de hecho vamos a ver que en los versículos 20 y 21 Judas describe el comportamiento de todo cristiano, que lo distingue de los falsos maestros. Cuando usted y yo leemos esos dos versículos, 20 y 21, identificamos esto. No podemos entender otra cosa porque de esto se trata. Judas describe el comportamiento de todo cristiano que lo distingue de los falsos maestros. Entonces, aquí usted va a encontrar recomendaciones para una vida espiritual sana. ¿Quiere un título? Ahí lo tiene. Recomendaciones para una vida espiritual sana. Ese sería el título. Entonces, los versos 20 y 21 se encuentran en una sección especial. ¿Por qué? Porque hay instrucciones directas de Judas para la iglesia y tiene el objetivo de contener lo que venían haciendo los falsos maestros. Así que los apóstoles ya les habían advertido, se van a presentar. ¿Y qué cree? Se presentaron, estos hombres llegaron a la iglesia, se metieron y les dice Judas, recuerden esa advertencia, pero aquí van otras 4 recomendaciones, fomenten su salud espiritual. Así es que, ¿cuál es esta primera recomendación? Está bien sencilla, hermanos, bien sencilla, no le voy a sacar el hilo negro, está muy claro, pero es necesario analizarlo. La primera recomendación es, fomenten la fe, fomenten la fe. Ahora, le voy a explicar por qué. Acompáñeme, dice el verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Y usted ve que empieza el texto del verso 20 con un pero. Y ya sabe el dicho, no hay pero ¿qué? No hay pero que valga, pero ¿qué cree? Este pero sí vale, y este pero es incalculable su valor. Le voy a explicar la razón. Lea lo que dice el verso 18. Quienes nos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Les está describiendo a quiénes, hermanos, aquellas personas que se habían infiltrado en la iglesia, quien decían ser hermanos, pero que estaban enseñando cosas contrarias a la enseñanza de los apóstoles. Y les dice, estos hacen muchas cosas, pero no tienen una característica, no tienen a quién, al Espíritu. No tienen al Espíritu Santo, por eso no se pueden comportar de una manera diferente. Y vea qué dice el 20, ¿qué dice? Pero vosotros sí tienen al Espíritu Santo. Ustedes no pueden vivir igual porque ustedes sí han sido redimidos por Dios y tienen al Espíritu Santo. Y hay una cualidad, vea el amor desplegado por Judas, pero vosotros, amados. ¡Qué caray, hermanos! Esto está muy interesante, porque les dice, sí, ustedes son mis amados, son muy queridos para mí, muy estimados. Hermanos, ¿sabe? Yo no los veo reaccionar, pero yo sé que cuando alguien les dice, te quiero, hermanos, se siente re bonito, ¿sí o no? Y cuando nos lo dice nuestra esposa o esposo, nuestro hijo o una hija, no, hermanos, sentimos que despegamos, ¿no? del suelo. Bueno, Judas, y cuando vemos que hay amigos, maestros que nos aman, eres amado, eres estimado, uno se siente bien. Quizá no lo dimensionamos de la mejor forma lo que está diciendo Judas. Le voy a decir en dónde más se utiliza esta palabra. ¿Saben qué texto se utiliza? Mateo 3:17. Escuche, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía,
este es mi hijo amado, en quien me he complacido. ¡Ay! Ya se va dando cuenta más o menos lo que está diciendo Judas. Esta iglesia, que para nosotros es un misterio, era amada, apreciada, estimada por Judas. Y cuando uno tiene este sentimiento por una persona, va a hacer todo lo necesario por decirle qué es lo mejor para ella. Entonces, ¿qué fue lo que le motivó a amar así a Judas? ¿Qué cree que fue lo que le motivó? Pues no tiene que indagar mucho porque se encuentra en la misma carta. Judas, versículo 1 y versículo 2. Mire, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Qué despertaba el amor en Judas? Que esta iglesia, este grupo de hermanos a quien se dirigía Judas, eran comprados por el Padre. Eran la familia del Padre. Pero además eran la herencia para Cristo Jesús. Ahora voltéese a ver a los que están aquí. Ve a todos los que están aquí. Porque todos los que están aquí son amados por el Padre. Desde antes de la fundación del mundo los eligió. Ahora voltea a verlos a los que están. Otra vez, véales las pecas, véale las pecas, véale los ojos. Porque los que están aquí son comprados por la sangre de Cristo. Dígame si no son amados. Y cuando uno ama, uno muestra el amor. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Judas, ¿no, hermanos? Sorprendente. Observe. Las palabras, pero vosotros, amados, son dirigidas a una iglesia que se distingue de los falsos maestros por la presencia del Espíritu Santo. Tienen el sello del Espíritu Santo. Están marcados, son herencia de Dios Padre para Cristo. Y está la marca, es el Espíritu. Eso es impresionante. Y es la presencia del Espíritu Santo lo que capacita a esta iglesia para obedecer lo que va a decir Judas. No están desprovistos. No es una solicitud injusta, inconsciente, irreal. No, porque tienen al Espíritu Santo que los ayuda a obedecer. Ahora, ¿cuál es la solicitud? Bueno, edificándoos. Ahí viene. Estos dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Y aquí usted y yo tenemos que poner mucha atención. Y le invito a que recuerde las clases de la escuela primaria. Los imperativos, ¿no? Es una orden, una instrucción, pero ¿qué cree? Este edificándoos que se nos traduce aquí no es un imperativo. Aparece así traducido, pero no es un imperativo. Lo que aquí está diciendo Judas es, ustedes se tienen que edificar. Es decir, tiene que ser una acción continua, en progreso, que deben hacer de forma natural, voluntaria, y que deben estar determinadas a realizarlo. No es una orden, es una acción natural, pero es tan natural que los traductores así la ponen. Alguien que es creyente desea, anhela, sin que alguien lo esté persiguiendo, jalándole la correa, a estarse edificando. Es una acción continua. No basta que la haga hoy, la tendré que hacer ¿cuándo? Mañana. Y una vez que la haga hoy y la haga mañana, ¿cuándo la tengo que seguir haciendo? Pasado mañana y la siguiente semana. Y en cada momento. Esto es hermoso y esto es precioso. Así es que, imagínese esto, la iglesia completa habría de sortear todos los obstáculos, los impedimentos alrededor de sus vidas que se interponían para ser edificados. Y todos debían provocar esta acción. Ahora pregúntese usted, ¿qué tengo yo que sortear para realizar esta acción? Y observe, porque hay la elección de la palabra es importante. ¿No les dice? Bueno, ustedes, hermanos, tendrán que elegir un terreno. No les dice eso. No les dice, tienen que elegir un terreno, tienen que ir y quitar los escombros, hacer un hoyo, echar los cimientos. No les dice eso. ¿Qué les dice? Edifiquen, edificándoos. ¿Por qué? Porque lo previo ya estaba puesto. ¿Quién había puesto lo previo, hermanos? Ya existía. Las bases de la enseñanza, de la fe ya la habían puesto profetas y ¿quiénes más? Y apóstoles. Ellos solamente tenían que seguir construyendo en base a lo que ya se les había enseñado previamente. No tenían que andar investigando y experimentando. Y entonces entendemos que no quiere decir que estos hermanos tenían que comprar un predio cada uno y estar edificando. Está hablando de manera figurada. Lo que ellos tenían que hacer es crecer y seguir adelante en base a la fe que ya se les había predicado.
Por eso les dice, edifiquen en base a vuestra ¿qué? Santísima fe. Y aquí viene la pregunta, ¿y cuál es esa santísima fe? ¿Cuál es, hermanos? Bueno, está muy claro, es el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es este mensaje del evangelio? Porque a veces creemos que dar testimonio es el mensaje del evangelio y no. Pensamos, bueno, sí es que prediqué, le platiqué cómo llegué a los pies de Cristo. No, el evangelio no es eso. El evangelio es este mensaje. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y escucha el mensaje, apartado para el evangelio de Dios, el que ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este texto es una cápsula de lo que es el evangelio. Dios prometió enviar al Salvador, que es totalmente hombre y totalmente divino, para manifestar que es Dios y morir por nuestros pecados en la cruz, de donde después fue sepultado y resucitó. ¡Wow! Ese es el evangelio. En eso es en lo que debemos seguir, ¿qué? Edificando constantemente nuestras vidas, no en algo nuevo, solo en eso. Edificándonos. La pureza, hermanos, de nuestra vida solamente puede venir si nosotros estamos siendo enseñados correctamente. Una enseñanza incorrecta produce una vida no cercana o que no agrada al Señor. Entonces, por eso es importante. Solamente de esta manera la iglesia podía pelear de forma efectiva, de manera eficaz. ¿Sabe contra qué? Contra los embustes de aquellos falsos maestros que estaban diciendo muchas cosas y sobre todo tenían una vida licenciosa, una vida que contradecía lo que ellos afirmaban creer. La instrucción dada por Judas a la iglesia es muy oportuna para nosotros. Es oportuna para cada uno de nosotros, no solo para protegernos de falsos maestros y falsas enseñanzas, sino para provocar santidad en nuestros corazones. Una persona edificada en la santísima fe es una persona que vive llena del Espíritu Santo. Y vaya quitándole todas esas cosas que se le ponen a vivir pleno del Espíritu Santo. Se oyen muchas cosas, hermanos. Hablar de manera inteligible, bueno, de manera balbuceante, de hacer cosas sobrenaturales. Bueno, la Biblia es muy clara. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir edificados en el mensaje que nos ha rescatado. Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, resucitó y por lo tanto resucitaremos. Y Él ha prometido regresar por su iglesia. Ya lo verá. Déjeme darle una prueba de todo esto. Pablo repite esta instrucción de ser edificados a las iglesias. Efesios 2, versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Toda persona que se ha reconciliado con el Señor, le es vital edificarse en la palabra. Le previene de vivir en desobediencia. Por eso es importante estar pegados a la Biblia, una y otra ocasión, todo el tiempo, todos los días. ¿Por qué? Escuche lo que dice la palabra de Dios de sí misma en Hebreos 4. Ya sabe a dónde voy, 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, la Biblia es el medio por el que Dios limpia de pecado al creyente. Y es por eso, y es vital que estemos ahí, pegados a la Escritura. Déjeme decirle cuál debiese ser nuestro deseo de buscar la palabra. Dice Pedro, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos
la leche pura de la palabra. Así de desesperados debiésemos estar por tomar las escrituras, día con día, porque es el medio por el cual purifica Dios nuestra existencia. No hay otra forma. Déjeme decirle, si lo supiera ya se lo hubiera dicho, pero no lo hay. Y sabe, la Biblia es tan poderosa que puede transformar personas y sociedades. Y cuando me acordaba de esto, traía a la memoria un ejemplo y me acordé del rey Josías. ¿Se acuerda del rey Josías? ¿Sí se acuerda? Bueno, hijo de Amón, hombre perverso y nieto del peor de los reyes de Judá, Manasés, un idólatra, confeso, que metió ídolos al templo. Pero este Josías empezó a ser rey a los 8 años de edad. Y pasados 18 años, ¿qué sucedió? Mandó reparar el templo. Y una vez que reparó el templo, ¿qué encontró, hermanos? La palabra de Dios. Y se la llevaron. Y cuando lee la palabra, la ley enfrente de él, se desgarra las vestiduras y dice: ¿qué hemos hecho? Hemos abandonado al Señor. Y entonces, hermanos, prepara al pueblo y manda a reunir al pueblo y hace que la palabra de Dios sea leída ¿ante quién? Ante todos. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Hemos pecado, Señor, perdónanos. Y en la bondad y misericordia del Señor, el juicio que había sobre esa nación se postergó y no lo vieron ellos. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. Pero si usted no viene al espejo, no puede usted ver cuál es su condición. Péguese a la palabra de Dios, acérquese a la Biblia. Y ahora vienen unas preguntas que es necesario que nos hagamos. ¿Qué tan relevante es para mí la lectura de la palabra? Y yo sé que me van a decir: importantísima. Sí, hermanos, muy bien, está bien, yo le tengo que creer. Y entonces vienen otras preguntas. ¿Qué soy capaz de dejar de hacer placentero por irme a leer, por ir a estudiar, por ir a aprender la Biblia? Porque si yo no soy capaz de dejar otra cosa por pasar tiempo delante de la palabra, entonces tengo que meditar si es relevante para mí la Biblia. Si es relevante aprender la Biblia, piensa en lo siguiente: ¿prefiero algo antes que ir a los estudios? ¿Prefiero antes que ir a los cultos? ¿Prefiero otras actividades que fomenten mi crecimiento por estar siendo confrontado ante la enseñanza de la Biblia? Le voy a hacer otra pregunta más. ¿Qué tan dispuesto está a realizar un esfuerzo para adquirir recursos que fomenten su mayor entendimiento de la Biblia? Es decir, ¿llega a invertir en libros, en Biblias, en comentarios? Sería bueno que lo medite, porque a veces se nos van más en otras cosas que en estas cosas que causan un efecto eterno en nuestra vida o en la de nuestros hijos. Ahorita le di unas ideas, pero sé que pueden haber más. Medítelo, reflexione. Judas, ya le dije, describe el comportamiento de todo cristiano que lo distingue de los falsos maestros. Eso encontramos en el verso 20 y 21. Y le dije que hay 4 recomendaciones para una vida espiritual sana. Fomenta la fe. Y el segundo es: fomenta la oración. Yo le dije, no voy a sacar el hilo negro, está muy clarito. Pero ¿por qué digo esto? Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Aquí lo importante, hermanos, ¿cuántas veces ya habló del Espíritu Santo? Ya van varias. Dice, orando en el Espíritu Santo. Entonces, este es el segundo encargo. Amados, estimados, bien queridos, oren en el Espíritu Santo. Y hay ocasiones que la Biblia requiere que entremos al estudio de las palabras en el idioma para poder explicar. Y hay otras que es clara y sencilla como el agua de un río. ¿Y qué cree? Esta es una de esas ocasiones. Aquí está muy claro. Aquí está muy claro. Alguien lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Pasa tiempo en oración. No tengo más que decirle. Es muy claro y es muy nítido. Todo cristiano al orar debe hacerlo bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya, pero espéreme, deme un tiempo, porque aquí parece que nos metemos en terreno arcilloso. Bueno, es que la Biblia no sugiere que orar en el Espíritu Santo es hablar en un estado de trance o de hablar con palabras no entendibles, usar palabras que no existen en el español o en algún otro lenguaje humano, idioma humano. No, orar en el Espíritu Santo
es pedirle de acuerdo a su voluntad, que se encuentra revelada en las Escrituras. Eso es orar en el Espíritu Santo. Ahora, tal vez usted entiende por qué acomodó en este orden las cosas. ¿Quién? Judas. Fomenten la fe, aprendan la Biblia, porque si son capaces de fomentar su fe, lo dado por los apóstoles y los profetas, serán capaces de orar ¿qué? Correctamente. Van de la mano, son como una cadenita enlazada. Ahora, ¿qué es orar qué es orar lleno del Espíritu Santo? Bueno, pues tampoco es algo enigmático, reservado para iluminados, no. Si usted y yo leemos la Biblia, lo vamos a encontrar claramente. ¿Quiere ejemplos de qué es orar en el Espíritu Santo? Bien sencillo, aquí le van. Fíjese muy bien. Orar en el Espíritu Santo es interceder por los enfermos. Es orar por los hermanos que están teniendo problemas con el pecado. ¿Con qué base se lo digo? Santiago 5, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está. Ya se da cuenta que no es algo enigmático ni misterioso, está en la palabra de Dios. Pero orar en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué es, hermanos? Y esto está genial. Es interceder por nuestros enemigos. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que tengo que orar por el que me hace daño? Sí, eso es ser lleno del Espíritu Santo y orar en ese sentido. ¿En dónde lo encontramos esto? Y mire que usted no puede poner trabas, porque si lo hizo el Señor Jesús, que es quien más, es el mejor hombre y quien recibió el peor de los daños, si Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer, es nuestro Señor. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está intercediendo por ellos. Ahora sí, híjole, aquí, tarea directa. Traiga a su mente a aquel que le hace daño. ¿Tiene alguno de ellos? ¿Hay alguien que le está dando duro? ¿Lo molesta? ¿Lo incomoda? ¿Qué cree que tiene que hacer por él a partir de hoy en la noche? Orar por él. Pida a Dios por él. Pero orar en el Espíritu Santo es llevar una vida de constante agradecimiento. Ay, hermanos, yo pensé que era más difícil. No, hermanos, simplemente agradezca. Dice Pablo, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Pero orar en el Espíritu Santo también es pedir que otros lleguen a conocerle y rendir su vida. Vean lo que dice Pablo: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. Eso es precioso. ¿Se da cuenta, hermanos? A veces es tan sencillo, pero pasamos rápido la lectura. Nos saltamos esto. Y hermanos, esto es precioso porque ahora que estamos orando por el pastor Santi, que está capacitando a otros para que otros conozcan, ¿estamos orando en el Espíritu Santo o no, hermanos? Claro que sí. Orar en el Espíritu es pedir una mayor comprensión de las Escrituras y que ésta se refleje en la santificación de mi vida. Hermanos, de poco sabe saber mucho si eso no se vive. Necesitamos pedirle al Señor: permíteme comprender todo lo que dices, pero que esto transforme mi corazón. No puedo seguir igual. ¿En dónde dice eso? Colosenses 1, 9 al 11. Esta iglesia a la cual Pablo le escribe y que no conocía, pero había oído cómo habían encarnado el Evangelio. Y dice lo siguiente: no hemos cesado de orar por vosotros, 1, 9 al 11, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, esto es impresionante. Usted siempre que se toma un tiempo para decir: sí, Señor, permite que mi hermanita cada vez se parezca más a tu Hijo Jesucristo. Transfórmale, que deje de ser un cerillín. Dale paciencia,
dale capacidad de comprender mejor. Está orando en el Espíritu. Orar en el Espíritu es descartar motivos egoístas. Hermanos, si usted está pidiendo, como luego hacen los pequeñitos, Señor, permite que no me saque la lotería, eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no comprende esto. Dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Hermanos, orar en el Espíritu Santo no puede llevar a pedir por motivos egoístas. Entonces, hermano, orar en el Espíritu Santo es dirigirse a Dios y pedirle de acuerdo con su voluntad que se encuentra revelada en la Biblia y no está relacionado con una postura física, si lo hago de pie, si lo hago de rodillas, si estoy acompañado, si estoy solo. No tiene nada que ver con eso. Una iglesia que aprecia las Escrituras tiene una vida de oración sustentada en ella y por eso ora en el Espíritu. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues está muy fácil. ¿Qué tiene que hacer? Orar y orar conforme a las Escrituras. Una evidencia. Una persona de evidencia de su cercanía con Dios. ¿Sabe cómo, hermano? Por el tiempo que pasa en oración. Y aquí hay algo curioso. Nadie está detrás de usted. Ahí, no está Isaac detrás de la ventana. A ver, ¿ya están orando? No, yo no hago eso, hermanos. Nadie puede hacer eso. El único que sabe cuánto tiempo pasa en oración es ¿quién? El Señor y usted. Y eso da evidencia de su cercanía. No se olvide, tiene una relación personal con el Señor. Cada que ora se acerca a platicar con su Padre. Y eso es precioso. Y eso es la evidencia de su cercanía, el tiempo que pasa en oración. ¿Sabe? Toda persona nacida en la fe que vive en la plenitud del Espíritu tiene una vida de oración activa. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Yo no sé, pero es bien impresionante, hermanos. Es impactante que le empezamos a pedir cosas al Señor y, ¿sabe? Empieza a responder de manera específica. Le pide usted de manera específica y Dios responde de manera específica. Y ahí es donde usted le da alegría y le da temor y se impresiona y se maravilla. Dices, sí, Señor, te acabo de pedir esto. Sí me oyes, sí atiendes mis oraciones, pero además, hermanos, da un temor santo porque uno dice, Señor, necesito ser más como tu Hijo Jesucristo. No puedo seguir igual. Tú respondes y eres cercano. ¿Sabe? Esto me acuerda de un hombre llamado John Knox. ¿Sabe quién es John Knox? John Knox era uno de los 4 reformadores que tuvo la iglesia en el tiempo de Lutero, de Calvino, Zwinglio y John Knox. Y este hombre, John Knox, era escocés y amó las Escrituras y era un hombre ferviente de oración. Era tan usado por el Señor que lo metieron a la cárcel y lo llevaron ahí a una galera en Francia. Y una vez que estaba ahí, él oraba constantemente por su nación. Lo dejaron salir y regresó a Escocia y empezó a servir. Y estando sirviendo, que lo vuelven a agarrar y que lo meten a la cárcel. Ya estaba para esto María Tudor. Y cuando estaba María, la católica, reina de Escocia, lo quería matar. Y entonces lo metieron a la cárcel. Y él ahí en ese lugar oraba lo siguiente: Señor, dame Escocia o me muero. ¿Y qué cree? Lo vieron moribundo. ¿Y qué cree que sucedió? Lo dejaron salir. Y sale y que sirve 5 años más. Y en estos 5 años, Dios estaba conmoviendo a través de su servicio a Escocia. Y saliendo, él decía, pues la reina también necesita oración. Y oraba esto: oh Señor, si es tu voluntad, limpia el corazón de la majestad real del veneno de la idolatría y libérala de los lazos de Satanás. Ha crecido así y sigue empeñada en su error. Haz que reconozca la luz, por la luz de la del Espíritu Santo, que no hay otra forma de buscar tu favor que a través de tu Hijo Jesucristo. Eso oraba. Y entonces, lo que decía María Tudor era lo siguiente: temo más las oraciones de John Knox que a los ejércitos unidos de toda Europa. Esto era lo que hacía el Señor a través de un hombre que amaba las Escrituras y se arrodillaba y oraba.
Hermano, ¿para usted es relevante la oración? ¿Sí? Ahora no los voy a ver, mejor. ¿Cómo manifiesta que la oración es relevante en su vida? ¿Cuánto tiempo paso diario de rodillas? Bueno, orando, o de pie orando, como usted quiera, pero ¿cuánto tiempo paso orando? ¿Qué cosas permito que se interpongan para desarrollar este hábito en mi vida? Y hágase una pregunta más. ¿Qué vamos a hacer para tener una vida de oración más constante y creciente? ¿Qué acción voy a tomar si no soy constante al orar? ¿Voy a pedir ayuda o voy a seguir igual? Al fin que nadie sabe. Hermanos, Judas nos da 2 recomendaciones hasta aquí para una vida espiritual sana. Fomenta la fe, fomenta la oración y va a hacer una recomendación más. ¿Sabe cuál es? Fomenta la santidad. Yo le dije, no hay hilo negro, las instrucciones son claras y precisas. Fomenta la santidad. Vea lo que dice el verso 21. Judas presenta su tercer encargo. Pero vosotros, amados, bien apreciados, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Los hermanos debían mantenerse, guardarse firmemente en el amor de Dios. ¿Y qué cree? En esta ocasión sí es una instrucción, es un imperativo, no hay opción, lo tienes que hacer. Consérvate en el amor de Dios. Y entonces, lo que está sucediendo en este caso es que les dice, ustedes tienen que hacerlo, pero recuerden algo. Quien ya los conservó en el amor y la bendición y bajo el resguardo de Dios, de la mano de Dios Padre, es Él. Ya lo hizo desde antes, porque Él conocía, Él sabía y Él los eligió para salvación. Pero esto también requiere su participación activa. Tienen que entrar en esto, háganlo. Y yo sé que si me pregunta, ¿cómo? ¿Ya lo hizo y nosotros también? Entonces, ¿por qué lo hacemos si Él ya lo hizo? Hermanos, son de esas 2 tensiones que a veces presenta la Escritura. El Señor ya lo hizo, pero a usted y a mí nos toca hacer lo necesario para conservarnos en obediencia. Ahora acompáñeme. ¿Y por qué les dice en el amor de Dios? Bueno, porque cuando habla del amor de Dios, está teniendo en cuenta la influencia y guardarse del pecado. Déjeme leerle un pasaje. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando los cristianos deciden mantenerse en obediencia a Dios, manifestando una vida santa y piadosa, están bajo el amor de Dios. Y cuando el cristiano cede ante la tentación y peca, entonces reconoce su espantosa maldad, confiesa y abandona de inmediato el pecado, a la brevedad. No se va a quedar ahí, porque de no hacerlo, no se está conservando en el amor del Señor. Un genuino creyente no permite que su pecado se interponga en su relación con Dios. Cualquiera que no procure el arrepentimiento genuino y rápido está en grandes problemas. Cualquier persona que peca sin freno, sin arrepentimiento, debe dudar de su salvación. Por eso no podemos salirnos debajo del amor de Dios. Y le doy un pasaje que sustenta esto. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan? Mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, no tenemos opción. Si somos hijos del Señor, nuestra vida se debe de caracterizar. ¿Por qué? Por conservarnos en el amor de Dios, por estar bajo el resguardo del amor de Dios. No hay de otra. No podemos hacer lo contrario. La respuesta natural de todo creyente al pecar es arrepentirse, confesar su pecado, desear abandonarlo y ser cada vez más como su Padre, santo. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y déjeme decirle algo más. Una persona que está a punto de partir, elige muy bien sus palabras. Cuando alguien está a punto de fallecer, de morir, escoge muy bien sus palabras. ¿Está de acuerdo o no, hermano? No va a decir cualquier cosa, solamente lo que es importante, lo que es relevante, para lo que le queda fuerza. Y ahora quiero que
recuerde y escuche lo dicho por nuestro Señor Jesús. En la última reunión privada que tuvo con sus discípulos, en aquella cena en el aposento alto, ¿se acuerda? En la Pascua, les animó a llevar vidas santas y así conservarse en el amor de Dios. Escuche las palabras del Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Ya se percató? Permanecer en el amor de Dios es igual a obedecer los mandamientos, ser santos, buscar no tener pecado que estemos apapachando. Y cuando no hacemos esto, hermanos, las implicaciones son gravísimas. Y aquí quiero que ponga mucha atención. ¿Qué pasa cuando no nos disponemos a soltar y abandonar el pecado? Bueno, una persona que no suelta su pecado se ha engañado, pues no le va a intimidar la santidad. Ni le intimida, ni toma como precioso realmente el sacrificio de Cristo, ni tampoco está tomando en serio el actuar del Espíritu Santo. Entonces la consecuencia es la siguiente. Dice el autor a los Hebreos, capítulo 9, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia, y con letras mayúsculas, de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando alguien peca de manera habitual, impenitente, no siente nada, no se arrepiente, pues hermano, se encuentra en las manos de un Dios vivo. Por eso es la importancia, la manera de preservar nuestra salud espiritual. ¿Cuál es? Bueno, la manera es fomenta la fe, fomenta la oración, fomenta la santidad. Y sabe, hermano, estos son cosas bien interesantes porque ahí nadie puede estar detrás de usted para ver si obedece o no obedece la palabra de Dios. Son cosas tan íntimas, tan privadas, pero que sin duda alguna Dios las sacará a la luz. ¿Sabe? Cuando pensaba en un ejemplo de esto, me acordé de Job. Y yo sé que me va a decir, Job, ¿qué pasó? Si Job era un hombre fiel, devoto al Señor, sí. Y el Señor le permitió afrontar situaciones muy complicadas, siempre bajo el control y la mano del Señor. Pero déjeme decirle algo más. Él llegó a un punto en su vida que empezó a ¿qué, hermanos? Que empezó él a evaluar a Dios. Y dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo he procurado vivir de manera santa. ¿Sabe qué le faltó a Job en un momento determinado? Le faltó sabiduría y falta de humildad. Le faltó reconocer que él no tenía la visión completa de lo que sucedía. Y le faltó humildad para saber que estaba delante de Dios, quien tenía la capacidad, tenía la autoridad y la soberanía para disponer de su vida y hacer lo que mejor le placiera. Y entonces en ese momento Job se arrepintió y se dio cuenta que no había conocido plenamente al Señor. Job sabía que conservarse bajo el amor de Dios era lo que le permitía, en verdad, vivir de manera plena. Y entonces Dios, en su misericordia, ¿qué hizo, hermanos? Lo restauró. Bueno, preguntas, hermanos. ¿Hoy en día existe algún pecado recurrente que estoy practicando? Que nadie más conoce, pero que yo sé que practico recurrentemente y no quiero abandonarlo. ¿Cuál es la razón por la que no decido abandonarlo? ¿Qué le está impidiendo dejarlo? ¿Sabe? Eso es muy grave, porque entonces si usted no desea entregarle algo a su Señor, entonces Jesucristo no es su Señor. Es otra cosa, pero no es su Señor. Esta situación, este pecado, este comportamiento, ¿cómo me deja delante de Dios? ¿Se agrada o se desagrada de mí? Y usted sabe la respuesta. ¿Qué acciones voy a poner en las manos de Dios para abandonarlo? Pero ¿qué acciones voy a tomar yo también para corregir? Porque si bien Dios me da la capacidad, yo tengo que responder. ¿Y qué pienso hacer si sigo batallando con esto? Sería prudente quizá hablar con un hermano que me ayude para restarle autoridad y poder y que el pecado pierda poder. Ahora, si usted me dice, pastor, pero es que yo, pues ahí voy, creo que no soy así, ahí voy. Bueno, pues entonces agradézcale al Señor.
Agradézcale la fortaleza que le da para vivir sujetado y sometido. Identifique de todas formas en qué cosas están sus debilidades para salir fortalecido y qué tiene que hacer para evitarlas. Y por último, el último consejo: Judas describe el comportamiento de todo cristiano que le distingue de los falsos maestros. Estos hombres no fomentaban la fe, no fomentaban la oración, no fomentaban la santidad. Y la última recomendación que les da Judas es: fomenten la esperanza. Escuche lo siguiente: pero vosotros, amados, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, no separe estas palabras de lo explicado antes. Usted no puede estar teniendo esperanza si previamente no edifica su vida en la fe, si previamente no pasa tiempo en la oración. Usted no puede desear la esperanza si no lleva una vida santa. Todo va de la mano. ¿Se da cuenta? Es un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón, y hacen una cadena impresionante. A medida que los cristianos crecen en todos estos aspectos, la esperanza en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo se incrementa. Y entonces la invitación es a que vivieran en sus mentes, con sus mentes puestas ¿en qué? En el retorno de Cristo Jesús. Y hermano, yo no sé usted qué tanto piensa en esto. Yo no sé si usted es de aquellos que cuando se levanta, suena el despertador, lo primero que hace es correr y apagar el despertador y revisar Twitter u otras cosas. Tengo una fijación con Twitter, ¿verdad? Ahí, ¿no? Yo no sé si usted luego revisa algo o se acuerda de sus pendientes, o yo no sé si quizá lo primero que piensa es: ya sonó la alarma, Señor, que no lo tenga que programar un día más. Sería genial que hoy regreses. Ojalá, Señor, que vengas hoy por mí. ¿Sabe por qué? La Biblia entera tiene instrucción para que vivamos así. Entera, Déjeme decirle cómo es que reiteradamente se nos invita. Colosenses 1, 7 y 8. De manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Cristo no ha llegado. Y nos dice: espérenla ansiosamente. Pero vean lo que le escribía a una iglesia fiel, Filipenses. Porque nuestra ciudadanía no está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Ustedes, filipenses, que se sienten tan orgullosos de vivir en esa ciudad con estatus romano, hermanos, piensen en lo siguiente: esperen al Salvador para que sean llevados a su adecuada ciudadanía, los cielos. Entonces, hermanos, como puede ver, hay una constante y reiterada instrucción a esperar ansiosamente este evento. La pregunta es: ¿y usted lo espera así? ¿Desea que el Señor ya venga? Y porque si viene, espere con esto, si viene hoy, ¿cómo lo va a encontrar? Si viene hoy, ¿cómo lo va a encontrar? Y aquí la pregunta es: ¿y si viene el Señor, quiere que lo encuentre como vive hoy o de una mejor forma? Hermano, yo le voy a decir algo. Yo digo: Señor, ya ven, Señor. Lo único que puede impedir o que puede mitigar este deseo es saber que no estamos bien relacionándonos con el Señor, que hay algo que tenemos que entregar. ¿Se da cuenta por qué vienen una de la otra tomada de la mano? Estudia la palabra, ora, santifícate, anhelas al Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro anhelo evidencia mucho cómo está nuestra vida. Entonces, ¿por qué les dice la misericordia? Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, porque cuando habla de la misericordia, apunta a una muestra o manifestación externa de la compasión de parte de Dios al hombre. No nos da lo que merecemos. Dios es misericordioso, hermanos. Si nos diera lo que nos toca, no, ¿para qué le cuento, no? Se porta misericordioso con nosotros. Y sabe, cuando Él venga por la iglesia, no nos va a dar lo que nos toca.
Nos va a dar, el Padre nos va a otorgar a través de Cristo lo que ganó Cristo en la cruz y al llevar una vida perfecta. Entonces, sabemos que en la segunda venida de Cristo, cuando venga por su iglesia, experimentaremos la misericordia. ¿Quiere ver un ejemplo de esto? Y cómo cada acto de nuestra vida contribuye a que en ese momento recibamos una manifestación especial de misericordia. Escuche lo que dice Pablo. Segunda Timoteo. Ahora escuche, es segunda Timoteo. Pablo está por despedirse. Él ya sabe, y aunque anhela la venida de Cristo, sabe que es muy probable que le corten, ¿qué, hermanos? La cabeza. Y entonces dice esto: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. ¿Cuál aquel día, hermanos? Aquel día que Cristo regrese por su iglesia. Hermanos, esto es hermoso. Nosotros, el Señor en su bondad no nos va a evaluar para ver si vamos a estar con Él o no en la eternidad, porque la salvación ha sido comprada y pagada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero es una realidad que cuando Cristo regrese por su iglesia, va a evaluar nuestra vida, va a evaluar nuestro servicio y en su misericordia nos dará recompensa. Y yo digo, ¿todavía nos vas a recompensar, Señor? ¿Cómo es eso? Bueno, lo hará. Yo no sé usted, pero aquí se manifiesta la misericordia de nuestro Señor y deberá ser manifestada plenamente. ¿Sabe cuándo? En la venida de Cristo a la tierra. Entonces, una muestra especial de la misericordia, ¿sabe también con qué se relaciona? Y aquí yo sí quiero invitar, hermano, yo espero que no se me vayan a alocar y no vayan a aventar las Biblias al aire, no, hermanos, mesurados, pero alegres. ¿Saben dónde se nota una misericordia especial del Señor? ¿Saben dónde? Cuando Jesús vuelva a la tierra. Pero aquí viene algo interesante. Una muestra especial de la misericordia se relaciona con su inminente regreso para llevarse a su pueblo al cielo y así librarnos de los días de peor obscuridad. ¡Ah, hermano! Señor, sí, Señor, sí, todavía no regresas a esta tierra a establecer tu reino, porque cuando vengas, cuando regreses, no vienes en un pollino, vienes en un caballo blanco, vienes a hacer guerra. Y los años previos a que llegues así, yo ya no voy a estar ahí, yo vengo contigo, dice el pastor, vengo detrás del caballo, no estoy de frente al caballo. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Observe, primero a los tesalonicenses. Ojo, ¿por qué es importante? Porque los tesalonicenses, iglesia que fundó Pablo en muy poquito tiempo, pensaban que estaban siendo perseguidos y por tanto pensaban que vivían en la gran tribulación. Pensaban que vivían en ese momento, en el fin de los tiempos, en la tribulación y gran tribulación. Y Pablo les dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hermanos, si ya para ese momento hemos muertos, híjole, hermano, va a sonar la trompeta y serán levantados los muertos en Cristo. Y después escuche, y entonces, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Dígame si eso no será misericordioso por parte del Señor. Va a sonar la trompeta. Si estamos muertos, seremos resucitados. Y si estamos con vida, hermanos, si eso nos tocara hoy, nos va a levantar al cielo, zarpazo, en un abrir y cerrar de ojos. Uno estará en un lugar y seremos arrebatados y nos encontraremos ahí, para que entonces el Señor nos tenga ahí guardados. Ahora, si usted me dice, es que esto no ha sucedido, bueno, en un juicio en el Antiguo Testamento también fueron preservados aquellos que Dios en su amor y su bondad los preservó porque también tuvieron fe. ¿Quiénes fueron, hermanos? Noé,
también lo preservó. A él no lo arrebató, pero sí lo preservó del juicio. ¿Está de acuerdo? Y si me dice que no ha habido ocasión de esto en el Antiguo Testamento, tengo que decirle que sí. Dios sí se ha llevado personas así con vida. ¿Quiénes, hermanos? Enoc y Elías. Oh, hermanos, precioso testimonio. Hombres fieles en momentos difíciles. Termino, hermanos. Dígame entonces, si no hay motivo para esperar ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme por último decirle que la última instrucción de Judas es la misma del apóstol Pablo. Que nuestra mente debe estar ocupada y procurar la santidad, servir y esperar el retorno de Cristo. Primera a los Tesalonicenses 1, 9, 10. Dice lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Estos hombres fieles seguían esperando al Señor Jesucristo. Los caracterizaba eso. Y un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Lástima, pero no va a poder leer primero a los Corintios 5, pero en primera a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y capítulo 5, Pablo les dice: ustedes tienen que estar con su mente, no en las dificultades, sino en las cosas eternas. Incluso si está en riesgo su vida, anhelen al Señor. No cambien la perspectiva de morir, porque deseamos estar con el Señor. Anhelen a Dios, que esto los lleve a anhelar la santidad y que sean encontrados aprobados cuando Él regrese. Hermanos, este hombre fue movido constantemente en pensar en que Cristo Jesús había de regresar. Eso le llevó a llevar una vida santa y a llevar a predicar el evangelio a todo lugar que pudiera y buscar presentarse aprobado. Entonces, hermano, pregúntese lo siguiente: ¿qué tan recurrente recuerda que el Señor ha prometido regresar por usted? ¿Qué tan recurrente lo tiene esto en mente? ¿Qué es lo que ocupa su mente que no le da oportunidad de recordar que Cristo vuelve? ¿Qué va a hacer para fomentar a diario el saber que Cristo regresa? ¿Cómo esta realidad debe de modificar su manera de comportarse? Pero ahora solamente quiero ponerle el moño rojo al regalo de este pasaje. ¿Por qué razón? Bueno, déjeme decirle que usted y yo podemos ser movidos a vivir esto porque Dios en su plenitud actúa para que esto sea una realidad. La fe, dice este texto, ha sido entregada por Dios Padre, quien desea que estemos bajo su cuidado y su bendición. ¿Se percató? Verso número 20. Verso número 20. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe. Y después dice el verso más adelante: la fe ha sido entregada por el Padre, quien desea que estemos bajo su cuidado, y la bendición y el Espíritu Santo nos guía a orar y se encarga de nuestras peticiones, que nuestras peticiones sean correctas. Y por último, nuestro Señor Jesús en su misericordia nos librará de todo juicio. La Trinidad actuando plenamente en estos dos pasajes: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, para llevar una vida que manifieste su obra en nosotros. Hermanos, esto es una forma en realidad impresionante de guardar nuestra salud espiritual, la salud también de la iglesia, porque cada uno de nosotros en sumatorio forma la iglesia. No cabe duda que cada creyente cuenta con 4 recomendaciones claras y oportunas, no como los remedios que me daban, que no supe ni cuál me hizo efecto. Aquí hay instrucciones, recomendaciones claras que debemos poner en práctica para reflejar a Cristo Jesús. Fomenten la fe, fomenten la oración, fomenten la santidad, fomenten la esperanza. Así que pongamos en práctica estas recomendaciones y pidámosle al Señor que nos transforme. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos porque este texto es muy claro para nuestras vidas.
Hay ocasiones en que pudiese ser confuso, pero hoy es claro y es práctico. Ayúdanos, Señor, a ser transformados y ayúdanos a llevar una vida que refleje tu Santo Espíritu. Señor, permítenos seguir creciendo en conocimiento bíblico, fomentar nuestra fe y maravillarnos cómo es que anticipadamente anunciaste la venida de tu Hijo Jesús. Permítenos maravillarnos y darnos cuenta, Señor, lo que deseas de nuestra vida, Señor, que anhelemos estar constantemente delante de tu presencia en oración, que aprovechemos esta oportunidad, que todo esto, Señor, sea evidente al llevar vidas parecidas a tu Hijo Jesús, que nos conozcan por esto, que se den cuenta que somos hijos tuyos, no por lo que decimos, sino por cómo nos comportamos. Y Padre, que siempre tengamos presente el hecho de que tu Hijo Jesús regresa por nosotros. Anhelamos, Señor, que sea pronto. Este mundo lo necesita. Nuestras vidas lo necesitan. Gracias, Padre, por tu amor. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.